Bienvenidos a mi canal Libros en 10 minutos. Comparto con usted el resumen del libro 1968, El nacimiento de un mundo nuevo, del escritor español Ramón González. Lo invito entonces a conocer el argumento del libro y que usted decida si es de su interés. Esta fecha es escuchada a menudo por muchos de nosotros, preguntándonos qué fue lo que pasó realmente en ese año. Pues bien, el escritor nos relata esta historia que comienza mucho antes del Mayo parisino del 68 y termina, como lo dice el título del libro, con el nacimiento de un nuevo mundo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el mundo legado a los jóvenes se fue cuestionando por lo construido después de la guerra. Un mundo aburrido, injusto e incluso criminal para convertirse en la antesala de ese mayo del 68, tan renombrado en nuestra historia contemporánea. La gran mayoría de los países se habían reinventado después de la guerra y se vivía un ambiente de prosperidad en muchos países que ya alcanzaban un buen nivel de desarrollo. La década de los 60 reclamaba un cambio cultural caracterizado por la necesidad impetuosa de una mayor libertad sexual y de expresión. En las universidades francesas se repetían frecuentes protestas estudiantiles y en otros países como en Estados Unidos se realizaban manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, como la ocurrida en la Universidad de Columbia en Nueva York. También en escena la lucha contra el racismo, proponiendo la desobediencia civil no violenta, similar a la lucha efectuada por Gandhi contra el Imperio Británico. Y por otra parte, el nacimiento del movimiento hippie como ruptura cultural en pro de la autenticidad, la vida natural y el amor libre al son de una nueva música expresada en el rock. Todo este ambiente que poco a poco se convertía en apocalíptico en diferentes lugares del mundo, finaliza con los descontentos que introducen al mundo en revueltas sucesivas. La chispa del Mayo parisino del 68 se inicia con la inconformidad de los estudiantes de psicología y sociología de la Universidad de Nanterre en las afueras de París. En enero del 68 ocurre el abucheo de los estudiantes al ministro de gobierno francés mientras se inauguraba la piscina de la universidad. El líder estudiantil, Daniel Cohn-Bendit, provoca al ministro y lo que hubiera podido ser simplemente una anécdota sin importancia se convierte en un movimiento de protesta fuerte y violento. Comienza así este relato del Mayo parisino del 68. Para el mes de marzo de ese mismo año, estudiantes de la universidad que ya ocupaban las instalaciones pactan el documento que inaugura el movimiento llamado 22 de marzo y comienzan una serie de sucesos diarios de protesta en la universidad. Para comienzos del mes de mayo del mismo año, los estudiantes de la universidad se trasladan a la Sorbona en apoyo al cierre de esta, cuando el rector permite la entrada de la policía a sus instalaciones. Exigen la liberación de compañeros detenidos y la expulsión inmediata de la policía de los predios de la universidad y del barrio latino de la ciudad que ya había sido ocupado por la poli. Los estudiantes, hijos de padres de clase media, jugaban a la revolución y los obreros a mejorar sus condiciones salariales en medio de protestas violentas entre ellos y la policía. Todos estos incidentes crecen día a día hasta que París entra a una huelga general sin precedentes
que se amplía a toda Francia. Estudiantes y profesores de bachillerato y universitarios, obreros y sindicalistas salen al paro y De Gaulle, el ya desgastado líder francés que salvó a Francia de los nazis en la Segunda Guerra, delega la gestión de esta situación a su primer ministro, Pompidou. Más tarde, De Gaulle pronuncia su famoso discurso del 18 de mayo, donde lanza la famosa histórica frase: la reforma sí, cagarse en la cama no. El país comienza a paralizarse, llega el cierre del famoso Festival de Cannes y la expulsión del país del líder estudiantil Cohn-Bendit. Y es tanta la presión hacia el gobierno que el mismo De Gaulle invita a la nación a un plebiscito para el mes de junio del 68. Un referéndum que por el no prometía no asumir por más tiempo su función presidencial y por el sí prometía un verdadero cambio en las viejas estructuras caducas de la nación, una renovación. Pero el 30 de mayo del 68, mediante una alocución radiofónica, De Gaulle se dirige a la nación transformado y decidido a no llevar a cabo el referéndum prometido y su intención de dimitir. Disuelve la Asamblea Nacional pronunciando un sentido discurso que finalizaba así: la República no abdicará, la gente se recuperará. El progreso, la independencia y la paz la conducirán a la libertad. ¡Viva Francia! ¡Viva la República! Termina así el mayo parisino del 68 en un fallido intento de revolución que entra en su fase terminal cuando 1 millón de personas se manifestaron en París apoyando a De Gaulle. Cronológicamente y en paralelo a lo que sucedía en Francia en la década de los 60, otros países iban entrando paso a paso en movimientos de protesta similares, pero con detonantes distintos, pero todo bajo un mismo telón de fondo en el escenario. Todo parecía orquestado por el mismo director, pero la realidad mostró a la interpretación posterior de los historiadores que no había tal unidad organizativa. Era el reflejo de un mundo descontento, con un modelo de sistema capitalista global que la juventud y los actores de protesta de esta contienda no aceptaban. En julio de 1967, en Alemania, con la visita del Shah de Irán a un concierto, es asesinado por la policía en Berlín un estudiante mientras se realizaba una manifestación. En Japón, en enero de 1968, se realizaban manifestaciones estudiantiles por el arribo a puerto del Enterprise, un buque de guerra estadounidense de propulsión nuclear para atacar a Vietnam del Norte. En Checoslovaquia, en febrero de ese mismo año, los checos en los Olímpicos de invierno obtienen la victoria sobre la Unión Soviética en un partido de hockey y se despierta un nacionalismo tal que promueve un socialismo idealizado y más humano que el tradicional comunismo recalcitrante soviético. Termina ese incidente en agosto del mismo año con la invasión de los soviéticos a este país, cumpliendo así con el Pacto de Varsovia, un acuerdo que garantizaba asistir a los países del bloque del Este cuando alguno de ellos se encontraba en situación de amenaza por los países de la OTAN. En Estados Unidos, Martin Luther King, que pretendía defender los derechos de los negros y proponía reformar el modelo capitalista, es asesinado en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968, llevando a otras muchas ciudades a disturbios y desórdenes.
Entran más ciudades y países del mundo a más protestas en medio de sucesos adicionales. En Alemania, Italia, España, México, en fin, en muchos lugares el mundo se encontraba convulsionado. Termina el libro reconociendo la influencia poderosa y duradera del mayo del 68, a pesar de no haber logrado una verdadera revolución, y es posible atribuírsele a este evento haber sido más una revolución cultural que política. La pregunta que yo me hago después de leer el libro, y que en cierto sentido lo expresa también el autor, es: si hoy día la socialdemocracia no ha logrado encontrar su propio discurso frente a un mundo neoliberal como el actual, ¿será posible responderle bajo esa nueva izquierda ideal y humanizada propuesta en mayo del 68?